aquí en su programa Vida y Estilo. Llegó el momento de hablar de un tema muy importante de salud y para eso me acompaña nuestro doctor y traumatólogo Ismael Sánchez, que nos trae preparado un tema muy interesante que es de la escoliosis. Escoliosis, no esclerosis porque se parece pero es muy diferente. Pero son Así cosas es. muy distintas. Exactamente. Buenos días, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, les voy a hablar de lo que es la escoliosis. La escoliosis, que ahí como estamos viendo en la primera diapositiva, es la desviación de la columna vertebral hacia los lados. ¿Sí? Okay. En la imagen del lado izquierdo estamos viendo una columna vertebral recta, derechita, y del lado derecho estamos viendo cómo se ve desviada la columna. Esa desviación puede tener forma de C o puede tener forma de S. O sea, que tenga hacia ambos lados. Exactamente, okay. Ya sea que se desvíe nada más hacia un lado o hacia ambos lados. Así, la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, doctor, ¿la escoliosis es congénito, es de nacimiento? O sea, no es algo que sea el resultado de algún tipo de traumatismo. Así es, esto no sea por alguna caída, algún accidente automovilístico. Son tres tipos las causas por las cuales podemos llegar a tener escoliosis. La primera es la congénita, que el paciente nazca con este problema y por eso se presente. La segunda es la neuromuscular, es decir, que el paciente tenga alguna alteración muscular, ya sea por alguna poliomielitis, por ejemplo, alguna parálisis, a una distrofia muscular, y esto predisponga a un imbalance muscular y desvíe la columna más hacia un lado que hacia el otro. Okay. Pero la más común es la idiopática. Idiopática es un término que nosotros utilizamos en medicina para mencionar algo que realmente no sabemos cuál es la causa. O sea, causa desconocida, en pocas palabras. Cuando realmente nosotros no sabemos cuál es la causa, le ponemos a todo idiopático. Ah, pero porque suena más rimbombante. Suena más bonito decir idiopático que no sabemos, causa ¿verdad? Claro. Pero esa es la causa más común de la escoliosis. Realmente este tipo de problemas se presenta más en personas adolescentes y por estadística se ha demostrado que se ve más en mujeres, en niñas, que en niños. Okay. O sea, generalmente se detecta en la infancia. Sí, lo podemos detectar en la prepubertad o en lo que es la pubertad o ya lo que es la adolescencia. ¿Por qué? Porque es cuando las personas, o en ese caso los niños, empiezan a tener el crecimiento. Exacto. Ese crecimiento que es lo que empieza a notarse con la desviación de la columna. Okay. Así es. Y como le comenté, por estadísticas vemos más este problema en mujeres que en hombres. Okay. Aproximadamente un 60-40%. Wow. Y ahora, ¿siempre es en los mismos grados o, por ejemplo, puede haber personas que lo padezcan en un grado más mínimo y que más inferior, perdón, y que no se note tanto? Claro, sí, tenemos rasgos de tolerancia, tenemos grados que decimos, bueno, los podemos tratar de manera conservadora y hay otros que se tienen que ir a un tratamiento quirúrgico. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí estamos viendo lo que son los síntomas. Generalmente los pacientes van a llegar al consultorio porque presentan la espalda desviada, como se ve ahí, o los papás detectan que los niños tienen la espalda desviada, los ven por la espalda y no los ven derechitos, se empiezan a quejar de dolor de espalda, se fatigan fácilmente. Vemos que hay una diferencia entre los hombros, un hombro va a estar más arriba que el otro. Si nosotros ponemos nuestras palmas de las manos sobre ambos hombros, vamos a ver que una de nuestras palmas va a quedar más arriba que la otra. Las palmas sobre los hombros. Nuestras palmas sobre los hombros de la persona que queremos revisar. En este caso, que el papá le ponga las palmas de la mano sobre el niño y va a ver que a lo mejor una palma va a quedar más arriba que la otra. A veces es algo mínimo, no queremos ver algo tan marcado, ¿verdad? Y bueno, el otro es que podemos ver que a nivel de la cintura, las curvaturas que tenemos en la cintura van a estar una más arriba que el otro, o en este caso la línea donde esté el elástico de la ropa interior a lo mejor no va a estar recta, va a estar ligeramente desviada. Okay. La que sigue, por favor, la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver, bueno, ya de manera esquemática, la forma más clásica de ver una escoliosis. Vemos un hombro más arriba que el otro y en la foto de la derecha se ve lo mismo. Vamos a ver que la columna, si nosotros tratamos de seguirla, va a estar desviada. Y lo que le mencionaba, lo que es el elástico de la ropa interior, vemos que está más arriba de un lado que del otro. Si nosotros nos fijamos a nivel de la cintura, vamos a ver que de un lado la cintura se le ve más marcada y del otro lado casi no se le marca la cintura. Como si tuviera un quiebre en la cadera. Así es. No quiere decir que las personas tengan una pierna más larga que la otra, porque a veces las envían y le dicen, es que tu problema es que tienes una pierna más larga que la otra y por eso la pelvis se te está desviando. No. Sí podemos encontrar casos en los pacientes que tengan una pierna más larga que la otra y predisponga a que se empiece a desviar la columna,
pero no es que todos los que tengan desviada la columna o escoliosis tengan que tener una pierna más larga que la otra. Generalmente las piernas van a estar de la misma altura y lo que está ocasionando esa desviación de la pelvis es la anormalidad que tienen en la columna. La que sigue, por favor. Y doctor, cuando ya se detecta esta enfermedad, ¿hay tratamientos para corregirlo? Claro, sí hay tratamiento. Aquí nomás quiero demostrar la otra forma de cómo podemos detectar nosotros una escoliosis en nuestros hijos. Les vamos a pedir que se agachen hacia el frente, que las manos no las coloquen en la rodilla, es decir, que estén siempre en el aire, y vamos a ver que en una columna normal la espalda se debe ver recta. Si una persona tiene escoliosis, se va a ver una parte de la espalda más elevada que la otra, o una paleta, vamos a decirlo así, que es la escápula, más alta que la otra. La que sigue, por favor. Y bueno, si nosotros ponemos una especie de péndulo o un hilo con algún peso y lo ponemos en la parte media de la columna a nivel del cuello, vamos a ver que al momento de que tiene su caída no va a pasar por el centro de la línea interglútea. Normalmente esta línea o este péndulo debiera pasar en medio de las pompis. Cuando estamos desviados o hay una desviación de la columna, va a tender a irse hacia alguna de los dos glúteos. De los lados. Así es, la que sigue, por favor. Bueno, y realmente a todos les tenemos que tomar una radiografía, idealmente que nos abarque toda la columna. A veces nos las toman en partes porque no todos los aparatos de rayos X tienen la capacidad para tomarla en un solo chasis, pero si se puede llegar a hacer todo en un solo chasis es lo ideal, porque aquí es donde nosotros vamos a marcar los ángulos que tiene el paciente de desviación para poder nosotros darle el tratamiento correcto. La que sigue, por favor. Aquí vemos, si el paciente al momento que nosotros hicimos la medición tiene menos de 20 grados de angulación, el tratamiento es conservador. Lo tenemos que estar revisando cada 6 o 12 meses, nada más para comparar las radiografías y ver que este problema no esté avanzando. O sea que en este caso no es tan notorio en la persona. Exactamente, un 20 grados o menos realmente no es muy notorio. Si el paciente tiene entre 20 y 30 grados, ya nosotros le tenemos que indicar un corset. Un corset es una especie de caparazón, a veces por el frente, por atrás, que nos va a tratar de corregir esa desviación y va a impedir que avance más. Y ya si el paciente tiene más de 40 grados de desviación, realmente el paciente necesita una cirugía para nosotros de manera quirúrgica poder corregir la columna. De manera quirúrgica nosotros no vamos a dejar una columna totalmente recta, vamos a dejar una columna que tenga 20 grados o menos de desviación. Porque a veces dice el paciente, tengo 40 y me van a corregir, voy a quedar totalmente derechito. Y no, realmente no podemos llegar a corregirlo al 100%, pero sí de manera importante a tal forma que no cause ningún problema en el cuerpo. Nosotros para poder saber también qué tratamiento darle, nos fijamos mucho en la edad. Si el paciente todavía está en una etapa de la adolescencia temprana, el paciente tiene más riesgo de que este problema siga avanzando que si lo detectamos en una etapa adulta. ¿Por qué? Porque si el paciente sigue creciendo, es más probable que se pueda seguir desviando. Si el paciente ya está en una etapa adulto, ya es muy probable que se siga aumentando porque ya no está creciendo esta persona. ¿Y la cirugía se recomienda tanto para adolescentes como adultos o únicamente adultos? No, una vez que se detecta 40 grados o más, sea que sea un adolescente o sea adulto, lo tenemos que operar. Al menos que lo detectemos en una edad demasiado temprana, pues a veces nos podemos esperar un poquito, pero lo ideal es hacerlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque los pacientes empiezan a tener en ocasiones dificultad respiratoria. Como la columna está muy desviada, los pulmones en ocasiones ya no caben en la totalidad para poderse expandir de manera correcta. Entonces son unas personas que se van a cansar fácilmente. Lo otro que les puede ocasionar es estreñimiento. Igual como los pulmones no caben, lo que son los intestinos no caben igual en el abdomen. Entonces, el paso del alimento va a ser más lento y esto les ocasiona que los pacientes puedan llegar a tener un estreñimiento. O sea, entonces, esto repercute en el resto de nuestros órganos. Eso en la repercusión de nuestros órganos. Hablando ya físicamente, pues los pacientes van a sentir una autoestima baja debido a que si están muy desviados, pues la gente se les queda viendo, en ocasiones pues les pueden llegar a decir pues alguna grosería, ¿verdad? No, o también, por ejemplo, afecta a veces su forma de caminar, que no pueden caminar. Sí, definitivamente su caminar va a ser distinto al de una persona normal. La que sigue, por favor, la siguiente diapositiva. Siempre que tenemos un paciente con escoliosis, nosotros como médicos traumatólogos les tenemos que pedir esta radiografía de pelvis,
¿Por qué? Porque en esa radiografía de pelvis nosotros vamos a saber qué tanto tiempo le falta por crecer al paciente. Okay. Y en base a eso nosotros podemos calcular si esto pudiera seguir avanzando o no. Entonces, a veces dicen, bueno, si tengo el problema en la columna, ¿qué me tienen que estar tomando una radiografía de la pelvis? Se tiene que tomar como protocolo para eso, para saber qué tanto riesgo hay de que este problema vaya a avanzar. La que sigue, por favor. Y bueno, eso era lo que les comentaba en cuanto a las complicaciones. Los pacientes se quejan de una baja autoestima, los problemas respiratorios. Si el problema está muy marcado de la desviación, pueden llegar a tener problemas de daño de algún nervio, que eso se representa con problemas para la marcha. O en ocasiones el paciente se va a empezar a desgastar más rápidamente la columna por una sobrecarga en el área donde se esté haciendo la concavidad de la curvatura. Okay. Entonces, por eso siempre, una vez que nosotros detectemos que nuestros hijos como que tienen un hombro más arriba que el otro, o si los agachamos hacia el frente y vemos que una de las paletas, escápulas, están más elevadas, es importante llevarlos a revisar, tomarles una radiografía para nosotros poder detectar este problema en una etapa temprana, darle el tratamiento correcto y evitar que tengan que llegar a una cirugía y o que vaya a avanzar el problema. Así es. Y doctor, una pregunta, ¿la cirugía siempre es exitosa en la mayoría de los casos? La mayor parte de los casos es exitosa, sí. Se supone que uno cuando hace una cirugía siempre va a ser para mejorar al paciente. Claro. ¿Verdad? Si yo hago una cirugía donde no voy a mejorar al paciente, es mejor no hacerla. Exacto. Entonces, siempre que se hace una cirugía para corregir escoliosis, es para mejorarle su calidad de vida al paciente y esté mejor que como estaba antes. Exacto. ¿Y cuánto es el tiempo de recuperación? Es variable, sí, son muy larguitos los tiempos de recuperación porque son cirugías con unas cortaditas quirúrgicas muy extensas. Realmente tenemos que abrir casi desde abajo del cuello hasta lo que es la cintura y se tienen que colocar barras a los lados para poder corregir esa desviación. Entonces son cirugías que sí incapacitan un poquito al paciente. Claro, entre más joven esté el paciente, la verdad, toleran más una cirugía. Entre más grandes estemos, toleramos un poquito porque ya menos. aparte ya tenemos luego más complicaciones por la anestesia, entre otros asuntos. Entonces, lo importante aquí pues es la detección oportuna de esta enfermedad y que acudan con su traumatólogo, que es quien los puede tratar y les puede obviamente ofrecer y diagnosticar también, ofrecer el tratamiento y diagnosticar cuál es el grado. Esto no se va a corregir con un masaje o con una sobada. Si lo ven chueco al niño, no traten de llevarlo con alguien a que lo vaya a sobar para que lo corrija, le dé unos golpecitos, porque no es por ahí. Hay que confiar a nuestros médicos, nuestra salud, por supuesto. Así es, definitivamente. Bueno, pues ahorita ya, muchísimas gracias. Ya que tienen los tips, bueno, chequen a sus hijos para que detecten si tiene alguien algún escoliosis, si lo tiene, pues bueno, llévenlo inmediatamente con su médico de confianza. Pues estamos viendo en pantalla sus datos de contacto y le agradecemos nuevamente por habernos acompañado. Lo esperamos próximamente. ¿Y qué le parece si me acompaña? Vámonos a una brevísima pausa, pero no se vayan porque ya están listas las señoritas de Turismo Nuevo León para que no se lo pierdan.